Entre los pueblos oprimidos de Rusia estalló un movimiento de liberación nacional. Más de la mitad, casi las tres quintas partes, exactamente el 57% de la población de Rusia, padecen la opresión nacional. Ni siquiera tienen libertad para utilizar su idioma nacional. Son rusificados a la fuerza. Los musulmanes, por ejemplo, que ascienden a decenas de millones, se apresuraron a organizar una liga musulmana. Se vivía una época de crecimiento rápido de todo tipo de organizaciones. El siguiente ejemplo proporcionará al público y en particular a la juventud una muestra de cómo, en unión con el movimiento obrero, surgió en aquel entonces el Movimiento de Liberación Nacional en Rusia. En diciembre de 1905, los escolares polacos quemaron en centenares de escuelas todos los libros rusos, los cuadros y retratos del zar, y agredieron y echaron a los maestros rusos y a sus condiscípulos rusos al grito de «¡Fuera de aquí! ¡Vuelvan a Rusia!». Los estudiantes secundarios presentaron, entre otras, las siguientes reivindicaciones. 1. Todas las escuelas secundarias deben pasar a depender del Soviet de Diputados Obreros. 2. Reuniones conjuntas de estudiantes y obreros en las escuelas. 3. Que se autorice a los estudiantes secundarios a llevar blusas rojas en señal de adhesión a la futura República Proletaria. Cuanto más ascendía la oleada del movimiento, con mayor energía y decisión, se aunó la reacción para luchar contra la revolución. La Revolución Rusa de 1905 confirmó la verdad de lo que Kautsky había escrito en 1902, cuando por cierto todavía era un marxista revolucionario y no como ahora un defensor del social patriotismo y el oportunismo. En su libro La Revolución Social, he aquí lo que dijo. La revolución inminente se parecerá menos a una insurrección espontánea contra el gobierno que a una guerra civil prolongada. En efecto, así sucedió. Indudablemente, así sucederá también en la futura revolución europea. El zarismo descargó su odio particularmente contra los judíos. Por una parte, los judíos proporcionaban un muy alto porcentaje de dirigentes al movimiento revolucionario, en comparación con el total de la población judía. Y ahora también hay que anotar en el haber de los judíos que proporcionan un porcentaje relativamente elevado de internacionalistas en comparación con otros pueblos. Por otra parte, el zarismo explotó hábilmente los más ruines prejuicios antijudíos de las capas más ignorantes de la población para organizar, sino para dirigirlos directamente, pogroms en 100 ciudades. Más de 4.000 fueron muertos y más de 10.000 mutilados. Estas atroces matanzas de pacíficos judíos, de sus mujeres e hijos, provocaron la repulsa de todo el mundo civilizado. Me refiero naturalmente a la repulsa de los verdaderos elementos democráticos del mundo civilizado, que son exclusivamente los obreros socialistas, los proletarios. Incluso en los países más libres, incluso en los países republicanos de la Europa occidental, la burguesía se las ingenia para combinar magníficamente sus frases hipócritas sobre las atrocidades rusas con los negocios más desvergonzados, especialmente con el apoyo financiero del zarismo y con la explotación imperialista de Rusia a través de la exportación de capitales, etc. La revolución de 1905 alcanzó su punto culminante con la insurrección de diciembre en Moscú. Durante 9 días, un pequeño número de insurrectos obreros organizados y armados, no serían más de 8.000, lucharon contra el gobierno zarista que no confiaba en la guarnición de Moscú. En realidad se vio obligado a dejar las tropas rigurosamente acuarteladas y solo pudo sofocar la insurrección haciendo venir de Petersburgo al regimiento de Semionov. A la burguesía le agrada ridiculizar la insurrección de Moscú y calificarla de artificial.
Por ejemplo, en la llamada literatura científica, entre comillas, alemana, el señor profesor Max Weber, en su largo estudio sobre el desarrollo político de Rusia, tilda de putsch a la insurrección de Moscú. El grupo leninista, escribe este muy erudito señor profesor, y un sector de los socialistas revolucionarios hacía ya tiempo que venían preparando esta descabellada insurrección. Para valorar correctamente esta obra de la sabiduría académica de la cobarde burguesía, basta con recordar la estadística de las huelgas. En huelgas puramente políticas, de enero de 1905, en Rusia participaron solo 123.000 obreros, en octubre 330.000 y en diciembre se llegó al máximo. 370.000 obreros participaron en huelgas puramente políticas en un solo mes. Recordemos también los progresos de la revolución, las insurrecciones de campesinos y soldados, y veremos que el juicio científico, entre comillas, burgués, sobre la insurrección de diciembre no solo es un absurdo, sino un subterfugio que utilizan los representantes de la cobarde burguesía que ven en el proletariado a su más peligroso enemigo de clase. En realidad, todo el desarrollo de la Revolución rusa impulsaba de modo inevitable a la lucha armada, al combate decisivo entre el gobierno zarista y la vanguardia del proletariado con conciencia de clase. Ya he señalado en mis observaciones previas en qué consistió la debilidad de la Revolución rusa que condujo a su derrota temporal. Al ser aplastada la insurrección de diciembre, se inicia el descenso de la revolución, pero en este periodo se observan también momentos en extremo interesantes. Basta recordar que en dos oportunidades los elementos más combativos de la clase obrera trataron de frenar el repliegue de la revolución y de preparar una nueva ofensiva. Pero he agotado casi el tiempo de que dispongo y no quiero abusar de la paciencia del público. Creo, sin embargo, haber esbozado, en la medida en que es posible hacerlo plenamente tratándose de una conferencia breve y de un tema tan amplio, los aspectos más importantes de la Revolución rusa, su carácter de clase, sus fuerzas motrices y sus métodos de lucha. Algunas breves observaciones más en cuanto a la significación internacional de la Revolución rusa. Geográfica, económica e históricamente, Rusia forma parte no solo de Europa, sino también de Asia. Por eso, la Revolución rusa no solo logró despertar definitivamente al país más grande y más atrasado de Europa y forjar un pueblo revolucionario dirigido por un proletariado revolucionario. Logró más que eso. La Revolución rusa puso en movimiento a toda Asia. Las revoluciones de Turquía, Persia y China demuestran que la potente insurrección de 1905 dejó huellas profundas y que su influencia, que se manifiesta en el movimiento progresista de cientos y cientos de millones de personas, es inextirpable. La influencia de la Revolución rusa se hizo sentir también, de un modo indirecto, en los países de Occidente. No debemos olvidar que la noticia sobre el manifiesto constitucional del zar, que se recibió en Viena el 30 de octubre de 1905, desempeñó un papel decisivo en la victoria definitiva del sufragio universal en Austria. Durante una de las sesiones del Congreso de los Socialdemócratas Austríacos, cuando el camarada Ellenbogen, que entonces no era todavía un socialpatriota sino un camarada, rendía su informe sobre la huelga política, fue colocado en su mesa un telegrama con esa noticia. Los debates se suspendieron inmediatamente. Nuestro lugar está en la calle, fue la consigna que resonó en toda la sala donde sesionaban los delegados de la socialdemocracia austríaca. En los días inmediatos se vieron las más grandes manifestaciones callejeras de Viena y barricadas en Praga. Se había ganado en Austria la batalla por el sufragio universal. Muy a menudo nos encontramos con personas de la Europa occidental que hablan de la Revolución rusa como si los acontecimientos, el curso y los métodos de lucha en este país atrasado tuvieran muy poco de común con los modelos
de la Europa occidental, por cuyo motivo difícilmente pueden tener alguna significación práctica. Nada más erróneo. Es indudable que las formas y los motivos de los inminentes combates de la futura revolución europea diferirán en muchos aspectos de las formas de la revolución rusa. Mas, a pesar de ello, la revolución rusa, gracias precisamente a su carácter proletario en el sentido particular a que ya me he referido, es el prólogo de la futura revolución europea. Es indudable que esa futura revolución solo puede ser una revolución proletaria y además, en un sentido todavía más profundo de la palabra, una revolución proletaria y socialista también por su contenido. Esa revolución futura demostrará, en mayor medida aún, por una parte, que solo duras batallas, solo guerras civiles pueden librar a la humanidad del yugo del capital. Y por otra parte, que solo los proletarios con conciencia de clase pueden dirigir y dirigirán a la inmensa mayoría de los explotados. No debemos dejarnos engañar por el silencio sepulcral que ahora reina en Europa. Europa está colmada de revolución. Los espantosos horrores de la guerra imperialista, los sufrimientos causados por el alto costo de la vida, engendran en todas partes un espíritu revolucionario, y las clases dominantes, la burguesía y sus servidores, los gobiernos, se meten cada vez más en un callejón sin salida, del cual no podrán salir sin tremendos cataclismos. Lo mismo que en Rusia en 1905 comenzó, bajo la dirección del proletariado, una insurrección popular contra el gobierno zarista, cuyo objetivo era la conquista de la República Democrática. Así los años próximos conducirán en Europa, justamente por causa de esta guerra de pillaje, a insurrecciones populares dirigidas por el proletariado contra el poder del capital financiero, contra los grandes bancos, contra los capitalistas. Y esos cataclismos solo podrán terminar con la expropiación de la burguesía, con el triunfo del socialismo. Nosotros, los de la vieja generación, quizá no lleguemos a ver las batallas decisivas de esa revolución futura. No obstante, creo que puedo expresar con seguridad plena la esperanza de que la juventud que está trabajando tan magníficamente en el movimiento socialista de Suiza y de todo el mundo, no solo tendrá la dicha de luchar, sino también de triunfar en la futura revolución proletaria. Escrito en alemán antes del 22 de enero de 1917, publicado por primera vez el 22 de enero de 1925 en Pravda, número 18, firmado N. Lenin. Se publica de acuerdo con el manuscrito.